Buenas noches a todos nuestros queridos participantes. Lex Legal les da la más grata bienvenida a nuestro curso taller magistral en elaboración de demandas y contestaciones civiles y familiares. Para este tema nos estará acompañando nuevamente el doctor Andrés Valdivia. Doctor, buenas noches, bienvenido a nuestra aula virtual. Encantado, un gusto. Bueno, dijimos que ahora íbamos a ver preguntas sobre las demandas, sobre cuestiones de forma, de estilo, sobre contenido, ¿no? Entonces, daremos el uso de la palabra sobre esta temática que estamos viendo precisamente. Adelante. Claro que sí, doctor. Estamos esperando a que nuestros participantes puedan levantar la manito del Zoom para así habilitarles sus micrófonos, para que sea también más participativa la clase. Así que no se preocupen, están habilitadas la sala para que puedan levantar las manitos y les podemos activar el micrófono. O también por el chat, ¿no? Claro que sí, doctor. También puede ser por el chat, como gusten nuestros queridos participantes. Creo que no hay preguntas. No, doctor, aún no hay ninguna pregunta. Podemos continuar si usted desea, doctor. Sí, sí, ¿no? Mientras se animen a preguntar, podemos ir. Bueno, Así es, estamos doctor. viendo la demanda, los requisitos de la demanda. El día de ayer. Bueno, ahora hablaremos de la contestación. La contestación también corresponde a la órbita de los actos de postulación. Los actos de postulación serían demanda, contestación, ahí lo tenemos, reconvención, contestación, oposición de excepción, contestación. Entonces ahí vemos los actos de postulación que de acuerdo a este código generalmente los actos de postulación son por escrito. Por diversos motivos. Primero, respetar el principio, ¿no?, de dispositivo del cómo quiere uno la sentencia, cómo quiere, entonces por escrito. ¿Qué prueba está presentando? Pruebas preconstituidas, que lo diga por escrito. ¿Qué pruebas quiere producir? Que lo diga por escrito. Y así, en las diversas etapas de la primera instancia, necesariamente se espera que sean por escrito. Segundo, tener seguridad jurídica. Eso significa precisión jurídica, saber qué se está demandando, qué se está contestando, qué no se está enervando, qué no se está enervando, qué se está consintiendo, qué se está diciendo en el fondo. Y tercero, es verificar que la demanda se dice que es la medida de la sentencia, para que la sentencia no sea ultra petita, extra petita, o minius petita, o citra petita, menos de lo solicitado, más de lo solicitado, o un extra a lo solicitado. Por eso, todas esas cuestiones negativas se llegan a corregir con la demanda, que es la medida de la sentencia, solamente esta medida. Entonces, la contestación llega a ser el complemento de la contestación, porque se delimita finalmente el objeto del litigio. El litigio y el objeto del litigio. Sobre qué estamos peleando, sobre qué estamos litigando y cuál es el objeto en sí. La contestación es tan importante como la demanda para que el juez, analizando estas dos piezas, pueda establecer ese contenido de la sentencia. Entonces, la contestación, igual que la demanda, tiene que ser por escrito, observando las formas previstas para la demanda. O sea, los mismos requisitos de forma para la demanda. No estamos siendo contenido, porque la contestación no puede tener de ninguna manera una pretensión, pero sí cuestiones formales de la demanda.
De acuerdo al Código Procesal Civil, la contestación tiene que hacerse dentro de los 30 días después de la citación. Hasta 30 días se puede esperar la contestación. ¿Qué dicen, estimados colegas? En los extraordinarios, los procesos extraordinarios, también tenemos 30 días para la contestación. En los procesos monitorios, donde solo se oponen excepciones, hay reclamación solamente sobre las excepciones. Tendríamos que decir que son 10 días, 10 días. Y en los procesos coactivos civiles, en los procesos donde debe haber ya una resolución y solamente se busca su cumplimiento, el código todavía da la opción de oponer una excepción en el plazo de 5 días. 5 días. Todavía esa opción. Pero ya prácticamente cuando estamos en ejecución de fallos, ya no hay mucho que decir, ¿no? Ya no hay prácticamente mucho argumento para contestar, para oponer excepciones. Claro, no está de más decir también que como defensa se oponen demandas incidentales de nulidad, de observación, pero a veces la mayoría de los casos esto ya es simplemente de rechazo. Perfecto. ¿Cómo debe ser la contestación? Debe guardar las formas de la demanda. Muy bien, en igual sentido. Demanda, contestación. Relación de hechos, ¿qué dice sobre la relación de hechos? Fundamento de derecho, ¿qué dice sobre el fundamento de derecho? El petitorio, ¿qué dice sobre el petitorio? Entonces, ahí tenemos esa contestación por escrito. Por eso en el numeral 2 dice, deberá pronunciarse sobre los hechos alegados en la demanda, sobre la autenticidad de los documentos acompañados, cuya autoría le fuere atribuida, y su contenido. Su silencio o evasivas se tendrá como admisión de los hechos y de la autenticidad de esos documentos. Dirán, son ciertos. Una cuestión que se debate bastante en los tribunales es cuando la parte actora presenta fotocopias simples de documentos. Entonces, a veces el juez no observa y dice, traslado. Si la contraparte está admitiendo esos hechos sobre esas fotocopias, ¿por qué no admitirlas como prueba? Porque la mayoría de los jueces dicen, no, eso no es prueba. Fotocopia, por más que haya consentido, igual no es prueba. Pero ¿por qué no? Hay un principio de disponibilidad del artículo 66. A ver, volveremos a hablar sobre este artículo 66. Teoría de la voluntad declarada. O sea, no, la teoría de la voluntad declarada no solo se aplica a la demanda, dijiste esto, reconociste esto, confesaste esto, sino también a la parte demandada, donde dice, sí es verdad, lo que dicen es fotocopias, es cierto, yo le debo ese monto. ¿Y por qué no puede ser prueba? Ustedes dirán, será prueba la confesión, pero no esas fotocopias simples. Pero en confesión le está dando validez. ¿Creen? A ver, el 66 estábamos diciendo. Prevalencia de la voluntad declarada. Sí, ¿no? Vale la pena que estén con sus códigos procesales. Y dice así, 1. Los actos procesales se presumirán siempre realizados por acto de voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad declarada salvo discusión en contrario, como habíamos dicho. Como podrán también ver, es importante no solamente contestar la relación de hechos, las expresiones de juicio de la demanda, sino también pronunciarse sobre las pruebas preconstituidas, ¿no? Señalando, observando o no observando
¿no? Habrá que decir algo. Porque si no, se van a tener como auténticos esos documentos. 3. Se expondrá con claridad y presión los hechos que alegare como fundamento de su defensa. La doctrina dice la excepción, la defensa, la excepción. 4. Acompañará la prueba que le incumba e indicará a las demás que pretendiere diligenciar, señalando expresamente qué hechos pretende demostrar. O sea, cuando uno dice, ofrezco este medio de prueba o presento esta prueba, inmediatamente hay que pensar qué estamos queriendo probar o qué estamos probando directamente. ¿Qué estamos probando? No es solamente decir, aquí están las pruebas y punto. Y finalmente, 5, podrá oponerse las excepciones previas señaladas en el artículo 128 del Código Procesal Civil. Veamos un poco las resoluciones que también forman parte del discurso de la redacción. ¿Sí? Es igual, es un discurso a veces verbal y a veces es un discurso escrito, una resolución. De este modo podríamos decir que la resolución judicial es un acto procesal que necesariamente proviene de un juez o tribunal de la jurisdicción ordinaria mediante el cual resuelve las peticiones de las partes o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas que deben ser cumplidas por las partes. Igual decíamos que tiene introducción, desarrollo y contenido. En la introducción tenemos el inicio, la presentación, el auspicio, la identificación, el número de NUREG, lugar, fecha, los estilos. Cada resolución debería siempre tener su nombre: providencia, auto interlocutorio, auto definitivo, sentencia, auto de vista, auto supremo, etc. Debería, pero muy raro es que se dice, ¿no? Generalmente se dice sentencia, auto de vista, auto supremo, y a veces ni siquiera se dice estos actuales. Entonces uno dice, ¿frente a qué actuado estoy? El desarrollo o contenido o fundamentación, la orden directa. En las providencias no hay una parte considerativa, directamente viene la orden: traslado, franquece, certifíquese, préstese, etc. En la conclusión, la firma de la autoridad, el secretario con los sellos del juzgado, con el sello ante mí. Es ante mí porque el secretario es quien toma nota de todo lo que dice el juez y se otorga ante este funcionario judicial secretario, que en realidad es una especie de notario judicial, porque él toma nota y va a disponer el cumplimiento de las determinaciones del juez. El primer implicado, el primer preocupado, el secretario, en el cumplimiento de las determinaciones del juez. Criterios de orden. Debe ser un discurso ordenado. El orden, ¿no? El orden ante todo es muy importante. Debe haber una claridad de la exposición, ser claros, precisos. Debe haber una fortaleza de la argumentación, suficientemente sustentado, fundamentado. Una suficiencia del sustento, no estar sustentando entre hojas y hojas y hojas, repetitivo, reiterativo. Eso ya no es suficiencia de sustento, es un exceso que le quita brillo a una resolución. 5. Coherencia o lógica. La coherencia, la lógica, el buen decir, el buen razonar, creo que no está por demás. Y 6. La diagramación o las formas, los estilos de cada resolución, que adornan, que nos hacen ver mejor, que se explica de mejor manera esas formas o esos estilos. Cuando el juez lee una resolución, en cierto modo es una comunicación, porque el juez debe
según el Código Procesal Civil, en audiencia pronunciarse sentencia, pero concretamente es leer la sentencia, dar lectura a la sentencia, no es fijarse frente a un micrófono o una grabadora y dictar. Eso no corresponde. Se supone que el juez ya lo tiene diagramado, señalado, redactado, entonces lee y puede notificar a las partes con ese mismo tenor. Entonces ya corren los plazos, porque la notificación verbal no, porque no corresponde de una sentencia. Por eso dice, se debe dar lectura a ese tenor. Perfecto, no sé si ahora ya hay estimados colegas que puedan preguntar, amigos, estudiantes, bienvenido todas las preguntas sobre los actos de postulación. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Pregunte ahora o calle para siempre. Sí, todo está muy claro, no hay muchas preguntas. No estamos hablando de cuestiones fundamentales. ¿Qué pasará con la acción, con la pretensión en estos escritos? ¿Qué pasará con la nueva relación de hechos? ¿Qué pasará con los nuevos efectos? No estamos preguntando. ¿Sí? Yo entonces supongo que saben y vamos pasando a otros aspectos. A ver qué dicen, estimados colegas y amigos todos. A ver qué preguntas hay por chat, incluso pueden formular las preguntas, no siempre hacerlo por el micrófono. A ver, Doctor, nuestros participantes están todavía tímidos, parece. sí, podría desarrollar lo que acaba de mencionar, sí, aquí está la comunicación, ¿no? La sentencia es un acto también de comunicación porque se lee en audiencia, ¿no? O sea, se le da lectura. Pero para formular la sentencia se codifica, se dice, se codifica. Se codifica con letras, expresiones de juicio, párrafos, ¿no? Títulos, subtítulos. Estamos cifrando, estamos codificando. Y el que lee quiere entender, decodifica, se dice, ¿no? Codifica. Quiere entender esa codificación de las expresiones de juicio, de las oraciones. Después el emisor en la sentencia, el emisor, ¿quién será? Es el juez. El juez, el emisor, está leyendo. El receptor será el demandante, demandado. A veces no está ninguna de las partes, pero generalmente el más interesado es el demandante, el receptor, el interesado. Y algún rato el receptor puede ser también la contraparte, ¿no? Si se conecta, si está presente. Ahora, ¿qué es el código? Es esa expresión de poner algún signo para expresar un concepto, una palabra, un concepto, ¿sí? Una estructura, una institución, una categoría jurídica. Y luego viene el mensaje. El mensaje ya es una expresión de juicio, donde se afirma algo de algo, ¿no? Algo de algo. Y el canal es el medio, es el vehículo por donde va ese mensaje. Aquí estamos en audiencia y va directamente en ese medio de audiencia verbalmente al oído de las partes. Contexto es la realidad, es el lugar donde se desarrolla una audiencia, donde se desarrolla, por ejemplo, una audiencia de inspección judicial, el contexto del objeto del litigio o el objeto de la prueba. Bueno, buenas noches, doctor. En la relación de hechos podrá, dice, a ver qué dice. Buenas noches, doctor. En la relación de hechos podrá
presentarse a los testigos? No. Una cosa es la relación de hechos y otra cosa es el testigo. Relatar un hecho sobresaliente. Por ejemplo, queremos declarar nuestras herencia o nuestra aceptación de herencia. El hecho es de que el de cuyus, de quien heredamos, ha muerto. Y el efecto jurídico será de que se abre la sucesión. Entonces, no hay nada de testigos. En su momento quizás diga el juez para probar estos hechos que señala testigos. No podemos mezclar, digamos, los actos de postulación con los actos de prueba. ¿Qué más dice? Buenas noches. Mi pregunta en la unión de hecho, dice, en la unión de hecho de más de 30 años sin registro se separan y tienen hijos así como bienes, muebles, inmuebles. ¿Cómo hacemos la división de bienes correspondientes? Bueno, un matrimonio de hecho tiene los mismos efectos de un matrimonio legal, civil, un matrimonio declarado por el Estado, aceptado, recepcionado por el Estado. Entonces, igual que si fuera un matrimonio, habrá que ir a la división y partición. Por ejemplo, hay matrimonios de hechos registrados y matrimonios de hechos no registrados. En los matrimonios de hechos registrados se actúa como en el divorcio común, ¿no? De casados se va y se hace, y en ejecución de fallos se puede resolver aquello o ir, si no hay un acuerdo en esta audiencia, irnos a la vía ordinaria, un proceso familiar ordinario para determinar qué es lo ganancial y cómo se lo divide. Entonces podríamos hacer la separación de bienes en matrimonios de hecho en el juicio de divorcio cuando es registrado o en aquellos que no se ha registrado, hay que hacer la declaración de matrimonio de hecho. Y hubo un matrimonio de hecho y emergente de eso hay estos bienes gananciales que es necesario dividirlos. Buenas noches. ¿En qué consiste la pretensión activa y la pretensión pasiva? Bueno, la pretensión procesal, podríamos decir. No hay una pretensión propiamente activa ni pasiva, sino es la pretensión propiamente. La pretensión la formula el demandante que actúa. Pero la pasiva sería aquella pretensión que no se la hace valer en proceso. Podría ser de esa manera. La pretensión podríamos entender como aquel acto en que la parte sea persona donde el juez para pedir la resolución o una declaración que es una sentencia que le satisfaga y que vaya ligado hacia la parte demandada para que ésta nos dé una prestación de dar, hacer, no hacer, ¿no? Así más o menos podríamos definir a la pretensión. Dice, disculpe, confundí estos dos términos. ¿A qué momento de ofrecer prueba constituida, prueba preconstituida, por favor? Es en el acto de postulación la prueba. Después de hacer la exposición, central generalmente en un otro sí, en un además de, generalmente 1, 2, 3, etcétera, se dice, ¿no? Estas son mis pruebas preconstituidas. Yo estilo poner en el otro sí 1, porque después de todo el discurso que he dado, fundamentando cada uno de estos puntos, es que ya en el otro sí primero, digo, tengo a bien adjuntar las siguientes pruebas preconstituidas. Digamos, un testimonio emitido de fecha tantos, otorgado ante tal notario y registrado en derechos reales, debidamente bajo el folio y asiento número tantos, pruebo o se establece
que soy propietario de tal bien inmueble o lo he comprado en tal, depende qué hecho quiero destacar, ¿no? Depende qué hecho quiero destacar. Y así vamos desglosando cada prueba preconstituida. En cambio, en un otro sí, pues el tercero o cuarto, le decimos qué pruebas quiero ofrecer para que éstas se desarrollen en la fase del juicio oral. Por ejemplo, inspección judicial, prueba testifical, confesión provocada, etc. Entonces ahí tenemos una diferencia. Y esa se va a considerar esas pruebas a ser producidas en el juicio, en la audiencia preliminar, en la audiencia del juicio, cuando el juez desarrolle el objeto del proceso, el objeto de la prueba, la selección de los medios probatorios, la producción de prueba, la materialización de la prueba. Dice, buenas noches. Mi pregunta es respecto al código y canal. ¿Una sentencia puede ser escrita en un idioma originario inocente o es válido por los accionistas de manera oral? Bueno, el idioma oficial para los juicios, el idioma oficial para los juicios en la justicia ordinaria, no en la jurisdicción indígena original campesina, sino en justicia ordinaria, es el castellano. Pero concurren muchas personas a los procesos extranjeros que tienen sus propias lenguas. Entonces habrá que nombrar un traductor. También podría haber personas que necesariamente hablan aymara, solo entienden aymara, entonces también habrá que nombrar un traductor. Pero también hay una situación interesante, que en su momento, cuando corresponda seguramente, el Tribunal Departamental podría autorizar juzgados que funcionen en determinado idioma, no en castellano, por ejemplo, en aymara, digamos en la región del lago, ¿no? La gente aymarista, entonces, que ese juzgado funcione con el aymara. O por el trópico de Cochabamba, que también se desarrolle ese proceso, esas audiencias en lenguaje aymara o quechua en este lugar, ¿no? En ese lugar abunda el quechua. No, pero eso tiene que autorizar cada tribunal departamental previo estudio antropológico, lingüístico. Decir, bueno, en esta región sí es necesario porque la gente más entiende el aymara o más el quechua o el guaraní, depende del idioma que entiende en esa región. Entonces, solo en base a un estudio, el tribunal departamental podría autorizar que algunos juzgados sean expresivos en todas sus actuaciones en un idioma nativo. Después, lo demás, la regla es siempre el castellano. Dice, hay un límite para el otro sí. ¿Qué es el otro sí? Es el además de. O sea, ya he expresado en mi cuerpo central del memorial todo lo que debería decir una demanda, una usucapión, lo que gusten. Y cuando ya se ha expuesto todo, hay pedidos adicionales. Pedidos adicionales. Por ejemplo, el pedido adicional de medidas cautelares en un otro sí, podríamos poner, ¿no? Un otro sí, son además de, ya te he dicho lo principal, ahora te diré lo secundario, lo que corrobora, lo que coadyuva o algo secundario. Por eso es un otro sí. Y he visto en la práctica demandas reconvencionales que en el otro sí recién ponen la reconvención, o sea, como un adicional secundario. Y la demanda reconvencional no es un adicional secundario, es una nueva demanda central, fundamental. No se podría poner en un otro sí. ¿O qué dicen, estimados colegas?
Las providencias es otro discurso judicial, es otra expresión. Y aquí este 209 nos dice la forma y el fondo. ¿Cómo debe ser esto? ¿No? Son resoluciones, determinaciones de los jueces. Dice uno, las providencias, ya no hay decretos. En la anterior legislación había providencias y decretos. Así, de manera indistinta se utilizaba una u otra terminología. Hoy en día solamente son providencias. Y dice, solo tenderán al desarrollo del proceso y ordenarán actos de mera ejecución. Solo tenderán a desarrollar el proceso, no a hacer, digamos, escalas, no a resolver asuntos culminantes en cada una de las etapas. Tenderán al desarrollo del proceso y ordenar actos de mera ejecución, o sea, pura ejecución. Franquece fotocopias, franquece el certificado, a ver, ¿qué más podría ser? Traslado, admitida en conocimiento de la otra parte, actos de mera ejecución. No hay tramitación, no hay sustanciación, no hay toma de decisión en este tipo de resoluciones que son las providencias. Dos, no requerirán otras formas o formalidades que expresarse por escrito. O sea, decirlo por escrito, indicarse el lugar, la fecha y la firma de la autoridad judicial. En las actuaciones orales, las providencias constarán en el acta. El juez, ¿cuántas disposiciones toma en una audiencia? A veces imponer multas a las partes, son resoluciones, determinaciones, llamadas de atención, etc. Y eso consta en el acta. En las actuaciones orales, las providencias constarán en el acta. Por ejemplo, dice, bueno, se suspende la presente audiencia y se continuará el día de mañana a horas 11. Quedan notificadas las partes y emplazadas para el día de mañana. ¿Listo? Ha dictado una providencia y, a su vez, ha notificado expresamente a las partes. Ejemplos de providencia. Decíamos francatura de fotocopias legalizadas. ¿Por qué ya no fotocopias simples? Porque la ley del órgano judicial, las disposiciones legales hoy en día nos facultan, si uno es parte, a pedir simplemente fotocopias simples. Eso ya no es necesario pedir por escrito. El traslado, ¿no? También. Se escucha una parte con un incidente, una demanda, y queremos escuchar a la contraparte, traslado. Este plantea otro incidente, traslado para escuchar a contraparte y tomar una determinación. Algunas veces se decreta con noticia contraria, por ejemplo, estamos presentando una prueba, dice, téngase presente con noticia contraria para saber que se pronuncie sobre esos documentos. ¿Qué dice? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Luego el D, en conocimiento de las partes. ¿Cuándo se decreta, se providencia de esa manera? Cuando hay actuaciones de terceros en el proceso. Así un perito presenta su dictamen y dice el juez en conocimiento de las partes. ¿Para qué? Para que lo propugnen, o sea, estén de acuerdo. Para que lo impugnen, no están de acuerdo. Para que lo observen, para que pidan complementación o también para pedir aclaraciones. Aclaraciones. Muy importante a veces. Luego tenemos las providencias de radicatoria, ¿no? A veces un expediente está ante el Tribunal Superior y han dictado la resolución pertinente, digamos un auto de vista, hay que remitir al juzgado de origen, al juzgado de primera, y este radica, generalmente dice a la oficina con noticia de partes, o cúmplase con noticia de partes. Ahí está la radicatoria.
El téngase presente es que se ha dicho algo y se pide que se resalte ese aspecto. Téngase presente que yo estuve siempre en todas las audiencias. Téngase presente. Y el otro dirá, téngase presente. Téngase presente que el régimen de honorarios entre el abogado y la parte es conforme al arancel del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Téngase presente. En su momento se determina. Otra providencia es por señalado, ¿no? Generalmente se señala un domicilio prosal, un domicilio virtual o algo y dice, pues, por señalado. Otra providencia también en los tribunales inferiores respecto de los superiores es cuando se recibe la cosa juzgada. ¿Qué va a decir el juez? Cúmplase con noticia de partes. Ya vayamos a la ejecución con noticia de partes. Muy bien, ahora sí hablaremos de aspectos generales sobre la prueba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, estimados colegas, estudiantes, ¿algún comentario? A ver, ¿qué tal? ¿Qué dicen? No hay nada, ¿no? No hay nada. Cuando hablamos de la prueba, generalmente decimos los documentos, los papeles, los testigos, inspección judicial. Pero a veces difícilmente nos preguntamos cuáles son los principios sobre la prueba. Esos aspectos filosóficos sobre la prueba. No la normativa, sino esos rudimentos esenciales, esas líneas maestras del derecho sobre los cuales se construye la norma o, en caso de duda, se la interpreta con estos principios. Ayudan a entender la norma, a decodificarla, a interpretarla. Por eso es bueno hablar antes de los principios de la prueba en la jurisdicción civil. Si hablamos de los principios de la prueba, inmediatamente nos salta un principio en boga a partir del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, que es el principio de verdad material. ¿Qué dicen, estimados colegas? ¿Creen que ese es el único principio? A ver, ¿qué dicen de la prueba? A ver, ideas. A ver, estimados colegas, ¿qué principios podríamos ver sobre la prueba? Aparte del principio de verdad material. ¿Qué dicen? Bueno, veamos algunos principios. Principio esencial del proceso civil. Verdad procesal. Verdad procesal. ¿Qué nos dice este principio de verdad procesal? Ya enunciado hace casi 100 años por Giuseppe Chiovenda. Chiovenda, no sé, se escribe Chiovenda. Este gran jurista italiano nos decía que el juez debe fallar en base a lo alegado, como queriendo entender como un principio de esencia del proceso, un principio esencial. La doctrina actualmente divide los principios procesales en principios procesales esenciales y en principios procesales funcionales. Así, el principio procesal esencial es el de, digamos, bilateralidad. Dos partes siempre en el proceso de orden público, nadie dice. Pero al interior de este principio esencial de bilateralidad
tenemos el principio funcional dispositivo de contradicción. Si quiero, contradigo, si no, no. Y si no hay contradicción, pues no hay contradicción en ese proceso, nadie se va a enojar, nadie va a anular, nadie va a desconfiar. Es así la naturaleza de ese conflicto en particular. Entonces, el juez debe consultar la demanda, o está diciendo, en base a lo alegado y probado. En la demanda también están muchas pruebas preconstituidas, se han pedido muchas pruebas, se las produce o no. Entonces el juez a tiempo de dictar sentencia debe fallar. Lo hace en base a lo que se ha demandado y lo que real y efectivamente se ha probado. Principio de verdad. O sea, mucha gente lo considera que es una concepción antigua. No, dice, es una concepción antigua, ya el derecho prosperado y avanzado. ¿No? Pero a veces hay instituciones permanentes o que tienen una vigencia más o menos prolongada en el mundo por su necesidad. Porque nos interpreta aspectos reales muy importantes. Por eso es que hablamos de este principio todavía que desde mi punto de vista está muy vigente, está muy presente en todo lo que hace el juez en el proceso moderno. Se critica este principio indicando que es una concepción muy antigua y además se dice, de modo que para el juez lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. O sea, ese juez solamente tiene una mirada obtusa, como un tubo, solamente ve el expediente cuando hay otras realidades. Pero no es tan así, porque hoy en día debemos hablar que el juez es proactivo, proactivo. En el liberalismo, evidentemente, no era proactivo, en la época del liberalismo, que en Bolivia estuvo en la ley hasta 1938. Y después de 1938 ya tenemos una constitución social. A ver, dice principio de la objetividad, principio de la objetividad. Si vamos a ver esos principios en la prueba. Muy bien. Yo hago a todos ustedes una pregunta. Legalmente el juez puede incorporar o excluir medios probatorios, ¿no es verdad? Alguien ha pedido inspección judicial y dice, no, no, lo vamos a excluir. Más bien, en vez de inspección judicial, vamos a disponer que venga un perito en la materia. Nos explique. Si es así, entonces nos preguntamos lo siguiente. El juez puede incorporar hechos que en su caso podrán también ser probados según criterio prudente. ¿Qué dicen? A ver, ya que no quieren hablar, mándenme al chat sus preguntas o sus respuestas a esta interrogante. A ver, dice así, el juez puede incorporar hechos que en su criterio, que en su caso, podrán también ser probados según criterio prudente. ¿Podría ser o no? A ver qué dicen. Ya hemos visto esto. A ver qué dicen, estimados colegas. A ver, ese chat haremos funcionar. A ver qué dicen. A ver qué dicen, estimados colegas, amigos. El juez puede incorporar hechos que en su caso podrán también ser probados según criterio prudente.
¿Qué dicen? Aquí ya tenemos alguna contestación. No podría incorporar. ¿Por qué no podría incorporar? A ver. Dice, no puede incorporar según su criterio prudente. A ver, tenemos otras preguntas o otras respuestas. ¿Se puede hacerlo? Dice, a ver un ratito. Sí, puede hacerlo sin perder la objetividad. Se puede incorporar hechos nuevos, disponer que se prueben estos. Es una pregunta media complicada, dice, de comprender a qué se puede referir. Bueno, el juez ve la demanda, ve la contestación, las pruebas, entonces dice con criterio prudente. También podemos probar estos hechos, que se prueben estos hechos, que él los ve conveniente. Solo debería basarse en lo que ofrecen las partes, o sea, limitarse a lo que dicen las partes. En lo posible, no, salvo que sea muy relevante el juez que solo lo que pide el demandante, dice. Sí se puede incorporar, dice otro colega. A ver, ¿qué dicen, estimados colegas? A ver, ¿qué tenemos? Yo pienso que no puede incorporar jamás otros hechos, jamás. Jamás puede incorporar nuevos hechos. Porque en el principio de verdad prosal dice, el juez debe fallar en base a lo alegado, o sea, esos hechos señalados y los realmente probados, ¿no? Se han señalado hechos y qué se ha probado. Ese gran principio. Por otro lado, el interesado es el que formula los hechos. El interesado es el que dice, se han producido estos hechos, señor juez, quiero probarlos y verá y decláreme tal situación como efecto de esos hechos. No podría ser de ninguna manera. Eso quiere decir que si respetamos de que solamente es la parte quien debe incorporar hechos, es que llegamos a la conclusión de que el principio de verdad procesal está vigente, plenamente vigente. Muy vigente, estimados colegas. A ver, leeremos el artículo 213 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice así? Sí, estamos todos con código. Hágame el seguimiento con el código. Dice así. Sentencia. 1. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia. Recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso. ¿Qué tal? A ver cómo está o no aquí este principio de verdad. Cesar en este 213. A ver qué dicen, estimados colegas. ¿Qué dicen? A ver. Pues sí está, ¿no? En el artículo 213. A ver, otra vuelta. El juez debe fallar en base a lo alegado y probado, dice la doctrina. Y dice, la sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieran sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.
¿Qué dicen? Está. Y como está, no puede incorporar hechos. El juez no puede incorporar hechos. Medios probatorios, sí. ¿Qué es la prueba entonces, finalmente? ¿Cuál es el alcance del principio de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado? Verdad material. El principio de verdad procesal tiene dos afluentes actualmente. Una es la verdad formal y la otra es la verdad material. La verdad, la simple verdad formal era propio del juez liberal, el liberalismo que tiene su origen. ¿Dónde era su origen? En la Revolución Francesa liberal. Bolívar, pese a sus estudios, ¿era liberal o ya era social? ¿Qué dicen, estimados estudiantes? ¿Qué dicen? A ver, tenía ideas de avanzada Bolívar. Pues Bolívar era liberal, capitalista liberal. ¿Qué les parece? Entonces, esa escuela del capitalismo liberal formuló la verdad formal, la simple verdad formal, donde el demandante decía algo con sus pruebas y la contraparte, si no refutaba, el juez lo tomaba como cierto, como verdad, sin fiscalizar la prueba. Porque en ese sistema lo que le interesaba al Estado liberal era la paz y el orden, la paz social, el orden social, nada más. Y no interesaba si la sentencia era correcta, era justa. Simplemente decía, bueno, se dictó sentencia, ¿qué problema? Ellos, verdad formal. Con el tiempo cae el liberalismo y surge el capitalismo social, el que actualmente vive casi la mayoría de los países del mundo, entre ellos nosotros. El capitalismo social acuñó en otros países otro principio, que es el principio de verdad formal objetivo, realista, objetivo, donde ese juez dice, bueno, dices esto en tu demanda y estas pruebas. La contraparte no ha dicho nada, o si ha dicho algo, el juez dice, yo lo voy a verificar, yo lo voy a comprobar, yo lo voy a corroborar si estás diciendo la verdad o no con estas pruebas y otras que yo voy a incorporar. Porque ahora como juez social es un juez proactivo, no es un juez pasivo, no es un juez varita, es un juez que puede actuar a libre albedrío, corroborando incluso a las partes en su prueba. Entonces, esa escuela se llama verdad formal objetiva. Estuvo la verdad formal objetiva en la legislación anterior en el denominado Código Banzer, pero se aplicó con muy poca frecuencia, no se le entendió, no se dio curso, no se cumplió esa normativa en cuanto a verdad formal objetiva. Entonces nuestro país se reacciona y dice, no, tiene que ser una verdad objetiva de tal manera. Entonces se acuñó y se acudió al principio de verdad material, donde el gobierno de la prueba es pleno a cargo del juez. Se establece la prueba solidaria y tenemos la carga de la prueba, pero muy disciplinada. Una prueba muy seguida, diseccionada, si vale el término, por el juez. Hay esa carga de la prueba, pero bajo esos parámetros. Entonces ahí tenemos el principio de verdad material que está presente hoy en día. Entonces, ¿qué es la prueba desde el punto de vista de la autoridad
la autoridad. Ahí tenemos la respuesta, dice, ¿no? La prueba es un medio o método procesal de verificación de la proposición formulada por las partes. Es la gran regla, casi en todos los procesos. La prueba debemos entender como un medio o método procesal de verificación, de comprobación, de corroboración de la proposición formulada por las partes. Y se aplica, se comprueba a través de la regla correspondiente. Si ha sido dispositivo, no ha sido dispositivo, qué medios se han presentado, si se ha aprobado o no se ha aprobado. A veces es un medio de averiguación profunda de los hechos, señalado en la demanda, no en la denuncia, cuando se trata de pretensiones indisponibles o de interés público. Esto ya es la excepción, porque la mayoría de los procesos civiles en el derecho siempre son disponibles. Una deuda, un reclamo de algún vehículo, reclamo de un terreno, todas son disponibles. Muy raro es cuando precisamente interviene un niño en un proceso ya como demandante, ya como demandado. Entonces, ahí nos encontramos que el medio de prueba ya no es tan dispositivo y el juez toma en su mano como representante, como miembro del Estado, y va a hacer una averiguación profunda del hecho señalado, no en la denuncia, sino en la demanda, cuando se trate de pretensiones indisponibles o de interés público. Es la excepción. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Hay unos libros nacionales que dicen que a partir de la nueva Constitución y el Código Procesal Civil, hoy en día el juez civil ya se vuelve un investigador. ¿Qué dicen, estimados estudiantes o colegas? Dice así, la teoría de la prueba dinámica lo aplica el juez. En nuestro medio sí, se da en determinados casos. Puede aplicar, que ya lo vamos a ver, ¿no? Ya lo vamos a ver en su momento. Es así entonces que pensamos que el juez social dentro de los procesos civiles, y tratándose de una excepción por menor de edad o bienes del Estado o alguna situación especial, entonces la prueba es un medio de averiguación profunda. La premisa es alcanzar la verdad en el proceso, la verdad material o la verdad objetiva. A veces es un ideal alcanzar la verdad, el conocimiento total de la realidad. ¿Qué dicen, estimados colegas? A veces alcanzar la verdad es un ideal, ese conocimiento total de la realidad. Porque sumando todas las cabezas de los 8.000 millones de habitantes que tengamos, ni así vamos a poder alcanzar la verdad, porque escapa a la capacidad del ser humano de conocer absolutamente todo. Entonces, lo que debemos hablar es la verdad en el proceso civil, y es más realista. ¿Creen? Vamos a redondear algunas ideas, vamos a destacar algunas ideas. Prueba y proceso. Existe un proceso para verificar las proposiciones de las partes. O sea, existe un método para decir, dijiste esto, ahora voy a verificar con los medios de prueba, en ese momento probatorio, en ese espacio probatorio. Porque deberíamos decir que actualmente ya no hay
plazo probatorio. No hay plazo probatorio. No conozco un plazo probatorio en el código. Era muy trillado esta manera de expresarse en la anterior legislación. Pero hoy en día ya no. Entonces, prueba y proceso. Existe un proceso para verificar las proposiciones de las partes, lo que ha dicho como actor, como demandante. Verificar el fundamento de la pretensión y de la excepción. La pretensión había tenido un fundamento. Sí, eso hay que verificar. Y de la excepción también, porque es otro acto postulatorio. Verificar hechos que sustentan los actos postulatorios. Para verificar se debe actuar metódicamente. No debemos hacerlo metódicamente, con método. Pero para verificar, decimos, se debe actuar metódicamente. Se dice que la prueba es el justificativo del proceso, porque si no hubiera un espacio que probar ese momento, entonces no se justifica la prueba. No se justifica el proceso. Entonces, es el alma del procedimiento a desarrollar y se basa en criterios constitucionales como la garantía del debido proceso, el derecho de defensa y el derecho al conflicto específico. Cuando a los abogados se nos dice el método científico, hablamos, no, ¿qué será eso? Yo sugiero un método muy sencillo, muy elemental en la prueba. Los medios probatorios son métodos científicos, medios científicos, métodos científicos de prueba. Y así tenemos lo más elemental, la observación. En la mañana, cuando nos levantamos, observamos a nuestro lado, miramos de la ventana cómo está el día, vemos cómo están nuestros seres queridos, cómo estamos nosotros. Siempre observamos. Es una actuación normal, digamos, del ser humano observar, ver con detalles todos los aspectos. Y eso nos lleva a formular preguntas. Formuladas las preguntas, nos damos hipótesis, o sea, respuestas tentativas. Luego queremos ir a la experimentación, ¿será cierto o no será cierto? Formulamos nuestras conclusiones, después ver la realidad. Lo podemos documentar, lo debemos documentar en el proceso. Y eso nos puede llevar a nuevos descubrimientos. Tenemos nuevos descubrimientos, nos formulamos nuevas preguntas y así seguimos aprendiendo infinitamente. Alguien está en el chat, a ver, veremos qué pregunta. La verdad no siempre se la puede demostrar, por eso. El principio de verdad material es un ideal, imposible de alcanzar. Por eso hay que hablar de la verdad en el proceso, judicial, porque una cosa es lo que dice la parte, otra cómo lo entiende el juez, otra parte, cómo se la produce es diferente, y finalmente el juez tiene que valorar. La prueba es señalada en el artículo 108 de verdad material es un ideal. Y más ideal todavía cuando el artículo 30, numeral 11, de la ley 025 dice que hay que establecer la realidad de los hechos y con los hechos fundamentar una sentencia para evitar injusticias. O sea, más difícil todavía. Esa realidad, la verdadera realidad de los hechos. Y luego explicar.
Por eso es un ideal. Bueno, veremos ahora la prueba específica. Alguien me preguntaba sobre el principio de verdad material. ¿Qué me estaba preguntando? Pues ahorita vamos a ver. Ah, sí, la prueba solidaria. La teoría dinámica de la prueba, me estaba preguntando. En este sistema se puede dar eso. Y es más, está previsto en la ley. Está previsto en el Código Procesal Civil. Solamente si me permiten buscar esta disposición legal. La teoría dinámica o la prueba solidaria. Ya, aquí está. Dice, situación de los documentos, artículo 151. Parágrafo 1, documentos en oficinas. La parte que pretendiere servirse de documento que se encuentra en una oficina pública podrá pedírsele franquete, testimonio, copia o fotocopia legalizada del mismo con orden judicial. Igualmente, el abogado de la parte podrá solicitarlos directamente especificando el proceso a que será destinado. La institución o autoridad requerida en ningún caso podrá negar su francatura cuando la parte hubiera intervenido en el acto. No necesitará autorización judicial para su otorgamiento y será suficiente solicitud verbal. 2. Documentos en poder del adversario. La parte que pretendiere servirse de documento que se encuentre en poder de la otra podrá pedir a la autoridad judicial que la intime para su presentación en el plazo que al efecto se fije, sin que el intimado pueda resistir la orden judicial, cuando por otros elementos del proceso la existencia y contenido del documento resultare verosímil. La negativa a presentarlo se tendrá como reconocimiento de ese contenido. Documentos en poder de terceros. 3. Cuando la parte pretendiere servirse de documentos que se encuentran en poder de terceros, solicitará a la autoridad judicial que ordene su entrega en originales, en el caso en que estos pertenezcan a los requirentes, o en copias o fotocopias autenticadas, sin que el requerido pueda rechazar la orden judicial con cargo al requirente. El tercero requerido podrá oponerse a la entrega solo si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere causarle perjuicio, situación que será apreciada por la autoridad judicial para determinar lo que corresponde. ¿Qué tal? Ahí tenemos en verdad material la prueba solidaria. Ahí se desarrolla la teoría dinámica de la prueba. ¿En qué consiste precisamente en este artículo 151, parágrafo 2, documentos en poder del adversario? Y se da en determinados procesos, por ejemplo, en el de responsabilidad profesional, responsabilidad médica, por ejemplo, donde el actor dice, este señor me ha perjudicado aquí y allá con sus recetas, sus estudios, las radiografías, mi historial clínico, etc. Si ahorita lo presenta, vamos a establecer que este señor ha obviado muchos protocolos médicos. Entonces, la otra parte que dice, no lo voy a presentar. ¿Por qué lo voy a presentar? No lo presenta, entonces no se descarga porque este afirmó algo, el demandante afirmó algo y este no probó presentando los documentos.
O sea, la carga de la prueba de que éste ha dicho algo va al demandado. Y si no se descarga, entonces, si no se ha descargado la otra parte, el demandado, es que el juez debe declarar probada la demanda en sentencia, por esa dinamicidad de la carga probatoria. Del demandado que debió probar, en algunos casos se lo pasa al demandado. Ahora prueba tú, so pena de que te condene. Ahí tenemos la teoría dinámica de la prueba, que está presente en este 151 parágrafo 2. Veamos, la prueba específica también sugiere una acepción más de ser una herramienta, de ser un medio. Por eso se dice la prueba instrumental. La prueba documental generalmente es instrumental, en instrumentos, en medios. Pero estamos hablando ahorita de todos los medios de prueba específicos. ¿Cuáles deben ser sus características? Primero, un medio probatorio legal. El medio probatorio debe ser legal, catalogarlo como legal. Y que sea legal sería que no vaya contra los derechos humanos, ni contra una ley expresa que vete a ese medio probatorio. O sea, que no vaya contra los derechos humanos. O sea, aquí no habría tortura. No habría tortura, malos tratos, etcétera, etcétera. Ni contra una ley expresa que vete al medio probatorio. Esto está previsto en el artículo 14, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado, que nos dice así, como una garantía para la persona, para el proceso, para los demandantes, demandados. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no pueden. A ver, ¿qué ejemplo podríamos tener eso? De que una ley vete a un medio probatorio expreso. Pues en el Código Civil nos señala que una deuda debe probar siempre con un documento, no con testigos solamente. Nos está vetando ahí al medio probatorio llamado testigos. Porque cuando entrega uno cierto monto de dinero importante, siempre espera que se le suscriba un recibo como una mínima garantía. El medio probatorio debe ser legítimo, porque quien pruebe en el proceso debe estar legitimado por lo menos procesalmente, o sea, reconocido por el juez para que realice actos procesales legítimos, válidos. El medio probatorio debe ser pertinente. Se refiere a la correspondencia o relación que debe existir entre el hecho objeto de prueba y el hecho controvertido. Así tenemos un ejemplo. La tesis del demandante dice, se hizo el pago, se hizo el pago. Para la compra se hizo el pago, señores. Y la parte demandada dice, no, no se hizo el pago. Entonces surge la controversia del medio probatorio pertinente. Pago versus no pagó. Bueno, ¿pagó o no pagó? El medio probatorio debe ser formal. Se refiere a la forma de presentación u ofrecimiento del medio probatorio en un medio físico adecuado, idóneo. Y esto generalmente se da en la demanda. Por eso se dice también que la demanda es una propuesta integral de forma y de fondo.
una propuesta integral de forma. Estoy formalizando la presentación de los medios de prueba, pruebas preconstituidas, pruebas a producirse durante la fase del juicio oral. A veces se dice, se la propone en audiencia, cuando se le alegaron hechos posteriores a la demanda. Pueden haber hechos destacados posteriores a la demanda. Entonces ahí tenemos esa manera formal. Entonces ese momento podría presentar mis medios probatorios. El medio probatorio debe ser conducente, es decir, debe ser idóneo para probar el hecho concreto. Si quiero probar una deuda, será con documentos. Si quiero probar los destrozos, mostraré el objeto o el lugar donde fue destrozado, a través de una pericia, de una inspección judicial, etc. La prueba a producirse debe estimarse que generará en la autoridad una convicción específica. Ya, sí tiene razón, se ha establecido que es verdad, o no se ha corroborado, no se ha presentado ningún medio idóneo. Hechos exentos de prueba, o sea, no se prueba. Son los siguientes, los admitidos por la parte. Admitió. Señor, me debe 10,000 bolivianos, la otra parte, sí le debo, pero algún día cuando tenga platita le voy a pagar. De momento no puedo, no tengo bien. Un hecho admitido por la contraparte, por el demandado generalmente, es la manifestación del poder de disposición que la ley le concede. Dice, sí, es verdad. No es un auténtico medio de prueba, pero supone necesariamente previa alegación. Alguien dice una tesis y la otra dice, bueno, sí es verdad. Es siempre espontánea y no provocada, generalmente en el acto de contestación a la demanda. Generalmente. También otros hechos exentos de prueba son los señalados por las presunciones. Presunciones legales, presunciones judiciales. A ver, ¿qué es una presunción legal? Legal. Analizaremos. Dice, son las consecuencias que la ley saca de un hecho conocido para establecer uno desconocido. La ley dice. Frente a este hecho, se debe hacer tal cosa. Presunción legal o jure et jure. No admiten prueba en contrario a estas expresiones. A ver, ¿qué características más tenemos? Entonces, son los legalmente presumidos, tienen 3 elementos. El hecho conocido. El hecho desconocido o presumido por la ley. Y luego tenemos el nexo de causalidad entre el hecho conocido y el desconocido, para que estén atados. Las presunciones legales o jure jure se las debe invocar. Y no obstante puede aplicárselas de oficio. No le hemos dicho nada del juez así de oficio. 2, no admiten prueba en contrario. O sea, no nadie nos va a abrir un término de prueba o un espacio probatorio. Se debe acreditar el nexo causal. Bueno, a ver, ejemplos, a ver
estimados colegas, ejemplos de estos medios de prueba jure et jure. No admiten prueba en contrario. A ver, ¿cuál podría ser? A ver, eso es fácil. A ver, por el chat o hacen uso del micrófono. Adelante, estimados colegas. A ver, estamos a la espera. A ver qué dicen, estimados colegas. Adelante, a ver, estoy esperando en el chat. A ver, tan solo un ejemplo y ya estamos en orden, tranquilos. A ver, alguien nos dijo algo. La cosa juzgada, muy bien. Sí, ya tenemos cosa juzgada, ya no hay nada que probar, ¿no? A ver, otra presunción legal. Ay, creo que ya nos han dado otro. Dice la presunción legal de paternidad de los hijos nacidos dentro de un matrimonio. No, esa no es, ¿no? Es una presunción juris tanto, mientras no se pruebe lo contrario. ¿Sí? Se puede probar lo contrario. A ver qué dicen, estimados colegas. Puede haber una confusión en la guardería, en la maternidad. Realmente no era su hijo. Se hacen las pruebas de ADN y nada. Había sido sustitución del niño también puede, sustitución de un niño. Y es más, la persona, el niño, ya crece y demás, siempre puede buscar establecer su filiación, siempre. Realmente, ¿quiénes son sus padres? A ver, otro ejemplo, que no sea la cosa juzgada. A ver, estamos esperando. Es algo sencillo, ¿no? Las presunciones legales. A ver qué tal, a ver. Ánimo, a ver, adelante, estimados amigos. A ver qué dicen. Si no, dejamos para después, ¿no? Ahora hablemos de las presunciones judiciales. Juris tantum, admiten prueba en contrario. En algunos casos se espera una descarga prosal contra quien se presume. Ejemplo, inasistencia a una audiencia. Alguien no asiste a una audiencia. Es la segunda vez, la primera vez lo ha suspendido, la segunda no viene. ¿Qué debe pensar el juez? ¿Qué debe pensar? ¿Que fue por su voluntad o el embotellamiento, el caso fortuito, se enfermó, COVID, bloqueos? ¿Qué debe pensar el juez? Aquí dice otra presunción supuestamente legal. Dice, se presume que el padre o madre tiene las condiciones económicas para otorgar asistencia familiar. Esa es una presunción
juris tantum, mientras no se demuestre lo contrario, no es presunción legal. Ya, volvamos ahora a nuestras presunciones judiciales. Admiten prueba en contrario, en algunos casos se espera una descarga prosal contra quien se presume. Ejemplo, una inasistencia a una audiencia. ¿Qué va a pensar el juez? A ver, ¿qué debe presumir? A ver, ya, muy bien. Falta de interés en la pretensión. Sí, puede ser, pero también eso es de parte del actor. Y con el demandado, falta de interés en la excepción, diríamos. Puede ser también, pero ¿qué va a presumir básicamente? ¿Por qué no vino? Es el tema. ¿Por qué no vino? Porque había trancadera, marchas, en La Paz, bueno, hay todos los días marchas, se enfermó de COVID, una gripe, estamos cerca de invierno. ¿Qué debe pensar? ¿Cómo piensa ese juez? ¿Cuál es esa presunción judicial? Yo presumo tal cosa, dice el juez, porque la ley me manda a pensar de esa manera. Pero ¿cuál sería ese pensamiento? Fundamento. ¿Por qué no vino? Se pregunta el juez. Entonces la respuesta la tiene que dar ya no más. Ya no le notificaron, podría pensar, pero digamos que ve que está bien notificado. Le han notificado por todo lado. El secretario ha informado que está notificado, pero no ha venido. ¿Qué debe pensar? Pues, debe pensar que tuvo COVID, que marchas, embotellamiento. ¿Qué? A ver, ¿por qué no vino? ¿Cómo debe pensar el juez en las presunciones judiciales en este caso en concreto? A ver, creo que alguien ya nos ha escrito. Rebeldía, sí. Claro, pero es un efecto, no la rebeldía, pero ¿cómo debe pensar? ¿Por qué no vino este señor? ¿Qué pasó? ¿Cómo debe pensar el juez? Se presume que por la pandemia del COVID o del dengue en el oriente, ¿no? Está grave el dengue en el oriente. Que yo sepa, ya pasó en el dengue en el oriente. Ya ha debido pasar, ¿no? Ya no se habla mucho en la prensa. A ver, adelante, estimados colegas, estudiantes. A ver, ¿qué dicen? Pues que, a ver, hay otra respuesta. ¿Eh? En una preliminar de firmas, el que no se, persona se presume que es su firma. Ya, pero aquí, ya eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la inasistencia a una audiencia de juicio oral. Entonces, eso es de reconocimiento de firma, pero cualquier otra audiencia común, otra audiencia, ¿sí? Claro, y es la segunda vez, la primera vez le han citado, ¿no? La segunda tampoco. Entonces, este señor definitivamente está enfermo con COVID, dice el juez. O en el oriente con dengue o alguna afección, la inundación. Pues se ha inundado, como que efectivamente algunas regiones del oriente se han inundado, el Beni, creo algo, alguna parte de Santa Cruz. Entonces dicen, no, ha sido la inundación. Ok, a ver. Bueno, lo que el juez debe presumir es que no vino porque no quiso. Fue voluntaria
esa inasistencia, no quiere venir. Así debe entender el juez. Buenas noches. Y respecto a las pruebas, el juez puede admitir pruebas que fueron presentadas en otro proceso anterior. No se consideran pruebas ya judicializadas. Sí. Se presume que no desea asistir. Así está muy bien, ¿no? El juez debe presumir de este señor no quiere asistir. Como no quiere asistir, bueno, actuamos en consecuencia. Si está en un ordinario, rebeldía. Si está en otro tipo de proceso, un monitorio, continúa la causa. Ya segunda vez que se le vaya. No insiste, no quiere. Salvo prueba en contrario. Dirá, sí, estaba con COVID. Mire, ¿sabe qué? Dentro del término de los 3 días lo he dicho, estaba con COVID. O he sufrido un accidente mientras venía de mi pueblo acá. O la otra parte me he hecho detener por asistencia familiar. Algo así. Bueno, ahora el derecho avanza mucho. ¿Qué pasa en la Europa occidental? ¿Qué pasa en Europa occidental? Que lo que conocemos como presunciones legales no son tales. Entonces dice, no hay presunción legal, sino simplemente es la aplicación de la ley al caso concreto. No hay más. ¿Qué presunción? Es aplicación de la ley. ¿Qué presunción? Pero en los códigos latinoamericanos, desde la Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, así llegamos hasta México, hay las presunciones legales, están legisladas. En el último Código Civil de la Nación Argentina también se dice eso. Señores, hay presunciones legales. Y también hay presunciones judiciales. Nuevamente dicen, la segunda audiencia debe declarar su rebeldía presumiendo que no quiere venir. Sí, en los procesos ordinarios, ¿no? Se declara la rebeldía solo en ordinarios. Así, ¿qué pasa respecto de las presunciones judiciales? Tampoco existen. Tampoco existen ese derecho. Se dice, no son prueba. Pero nosotros en Latinoamérica sí decimos, es prueba. Porque seguimos nosotros tradiciones. En la tradición de los códigos latinoamericanos, la presunción judicial, la presunción legal, existe como medio de prueba. Desde la Argentina hasta México, pasando por Bolivia. Las presunciones judiciales están catalogadas. Eso lo ratificó el último Código Civil argentino. Somos tradicionalistas en ese sector, en ese sentido. ¿Por qué las presunciones judiciales no son prueba? Porque el juez mira algo, ve algo, escucha algo, piensa y saca su deducción. Y dice, a esto se prueba. No ha venido porque no quiso. O no ha venido porque estaba con COVID. Ya. Ha mediado su pensamiento. Ha hecho una expresión de juicio, ha pensado. Y las pruebas no son pensamientos. No podemos saber lo que está pensando el juez. Entonces, ¿qué ha visto en realidad? Ha visto en el fondo presunciones.
pruebas propiamente, presunciones. Indicios. ¿Ha visto indicios? Piensa, razona, diga, tal cosa. Entonces, detrás de las presunciones judiciales están los indicios. Los indicios no solamente son de materia penal, se da en todo el ámbito del derecho procesal, en su conjunto. Entonces, los indicios son fuentes de las presunciones judiciales. Era un indicio lo que no asistió a esa persona. Ah, pienso que tú no has venido porque no quisiste, salvo prueba en contrario. Pero el indicio es que no estaba. Mira su despacho en la audiencia, no está. Ah, un indicio de que no quieres venir. Pasan los 3 días, no se ha justificado, confirmado, señores. Ya no es indicio, es realidad. No ha justificado. Entonces, los indicios son fuentes de las presunciones en materia civil, no solo en materia penal, inclusive en el régimen administrativo disciplinario. Por eso es bueno estudiar ahora los indicios como un nuevo tópico de la prueba. Veamos estas 3 acepciones como aproximación al concepto indicio. 1. Conjetura o señal que posibilite el conocimiento de algo que ha existido o va a ocurrir. Ejemplo, un indicador, un índice, un índice. O sea, en este momento, ¿estará subiendo el petróleo en el mundo o estará bajando o está medio estático? A ver, ¿qué dicen? A ver, mándenme al chat. ¿Cómo está el petróleo? Nosotros somos país mini petrolero, ¿no? Pequeñito, petrolero, pero mini, de alacitas. A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo está el petróleo? Está subiendo un índice, dice. Eso es índice, un índice de que sigue subiendo el petróleo, está bajando, se está estabilizando. ¿Qué pasa con ese petróleo? Es bien importante eso como bolivianos, porque el precio del gas está ligado al precio del petróleo. A ver, ¿qué dicen, estimados colegas, amigos? ¿Cómo es? A ver. Con la guerra de Ucrania empezó a subir terriblemente. $80, así, ¿no ve? Estaba en 40, 50 dólares. Con la guerra de Ucrania empezó a dispararse. Ahora está un poquito estabilizándose. ¿Se acuerdan de mayo del 2020, mayo del 2020, a los 2 o 3 meses de la pandemia del COVID, donde había una cuarentena rígida en el mundo? ¿Cuánto valía el petróleo? A ver, ¿quién nos puede decir? Jamás pensé que el petróleo iba a tener ese precio. Jamás, ni en mis sueños. Claro, muchos lo han debido pensar, pero en lo particular yo no he pensado que iba a tener ese precio en el mundo. A ver, ¿quién nos puede decir cuánto costaba el petróleo en más o menos mayo del año 2020? Era un precio increíble, increíble. A ver. Y claro, el precio del gas boliviano que se exporta a la Argentina, al Brasil, también sufrió un alza o una baja, sufrió un algo. Una alza bien, una baja, bueno, ya no nos afecta económicamente. Pero, ¿cuál sufrió? ¿La baja o el alza? ¿Y cuánto costaba el petróleo en mayo, más o menos mayo del 2020? Era un precio histórico. A ver, aquí nos dice alguien.
Estaba sobre los $35 el barril. No, era menos. Cayó menos. Cayó a el barril de petróleo, estamos ese aparato tan grande, todo, petróleo no valía ni siquiera $35 el barril. No estamos hablando de unas cantimploritas así, ¿no? Sino barriles gigantes de 1000 litros, creo que tienen. ¿Cuánto costaba? Era increíble ese precio. No pensaba que estaba, o pensaba que estaba durmiendo cuando dieron ese precio. ¿Cuánto fue ese precio? Ese es un indicio en su acepción, indicador o índice. A ver, ¿cuánto creen? Más barato que esos $35 estaba el barril. A ver, al precio del agua, así del agua común, estaría. A ver qué dicen. Los abogados tenemos que conocer todo, de todo, conocimiento amplio. A nosotros los abogados, las otras profesiones, nos catalogan con un búho, el animalito más sabio de la naturaleza. No nos comparan con otro animalito, ¿no ve? Tenemos que conocer todo, saber todo. A ver qué dicen, estimados colegas. Pues, por esa época, el barril costó, a ver qué nos dicen, unos $20, no, más barato. No era $20 el barril de petróleo. Ahorita está por $80, $90 el barril de petróleo, pero en la época era muy barato. $29, no, menos de $20 valía el barril en el mundo, su comercialización. Por eso pensé que estaba soñando. No, digo, esto no es la realidad, no, ¿cómo puede ser así? Costaba en determinado momento menos $37, menos $37. Sí, aquí dice oscilaba entre 11 y $15. No, el barril costaba de petróleo en el mundo menos $37. Es decir, se catalogaba ese momento al petróleo como basura. Y si alguien tenía la oportunidad, la capacidad de llevarse ese petróleo, se le pagaba $37. ¿Qué les parece? $37. Miren cómo es la vida, ¿no? Y alguien le dijo, mira, llévate este petróleo, este barril, yo te voy a dar $37 más. Así era el petróleo en el mundo en el momento de la pandemia más dura del COVID. Ese es un indicio, un indicador. La segunda acepción, signo que mantiene con el objeto representado una relación de contigüidad o de dependencia, pero no de semejanza. El humo es indicio de fuego. Oh. El humo es indicio de fuego. ¿Qué tal? Es otra acepción, ¿no? O sea, cuando a lo lejos vemos humo, decimos, debe haber fuego. Pero no siempre puede ser fuego. 3, cantidad muy pequeña o primera manifestación de algo
hallaron indicios de cianuro en su bebida. Una pequeña manifestación, una primera, un germen, una cosita muy disímil. Entonces, ese es el que más se asemeja a nuestro concepto jurídico de indicio. Gradación de conceptos, desde el indicio hasta la prueba, o sea, desde el indicio hasta la prueba, hay varias gradaciones. Asomo e indicio son las más alejadas de la evidencia. Asomo, una sombrita así, o un indicio, una rayita, ya está dado. Le siguen señal, o sea, seguimos subiendo, señal y manifestación plena de la prueba. Miren, gradación de conceptos. Cuando el indicio es algo ya pasado o terminado, se llama en orden de intensidad, vestigio, rastro, huella o simplemente reliquia. Reliquia. Entre indicio y señal, hay libros peruanos en nuestro medio. Al indicio los peruanos le llaman señal. Pero nosotros y otros países, otras doctrinas, pueden establecer fácilmente la diferencia entre indicio y señal. No es como dicen los peruanos. Indicio y señal lo mismo. No es así. Y diríamos, son las circunstancias que pueden contribuir al descubrimiento de un hecho oculto. Pero la señal es más patente y depende directamente del hecho que el indicio. La señal. Una señal de tráfico, donde vemos una flecha a este lado o el otro lado, nos indica por dónde debemos ir. En cambio, indicio es tan solo alguna manifestación muy ínfima, una primera manifestación. Y aquí tenemos un ejemplo. Una puerta descerrajada. Le han sacado el cerrojo generalmente a golpes o de un golpe. Es señal y no indicio de violencia. No podríamos decir, creo que aquí ha habido violencia. Señores, ha habido violencia. Entonces es señal. La ocultación de la persona a quien se atribuye aquel acto no es señal, sino indicio de su culpa. Es un indicio, no es señal. No podemos afirmar, sí, era culpable, por eso escapado. No, si no decimos, puede ser que haya desaparecido porque sintió culpa, temor. Aquí tenemos algo interesante también. El humo es señal, no indicio. O sea, donde hay humo, lo más probable es que haya fuego. Y no es que quizás haya fuego. Las huellas correspondientes a las dimensiones de los pies de una persona son indicio de su tránsito por el sitio en que se descubre. ¿Qué nos dice don Hernando Davis Echandía en su obra Compendio de las Pruebas Judiciales? Dice, noción. Se entiende por indicio cualquier hecho conocido o una circunstancia de hecho conocida, del cual se infiere, se razona. Son pruebas por inferencia, por sí solo o conjuntamente con otros, la existencia o inexistencia de otro hecho conocido mediante una operación lógica basada en normas generales de la experiencia o principios científicos o técnicos especiales. Bueno, veamos ahora el objeto de la prueba. ¿Qué vamos a probar? Así razonaba el código anterior. ¿Qué vamos a probar? Decía simplemente. ¿Por qué decía eso?
porque no se preguntaba del conflicto, como si no hubiera conflicto. Todo era ritual, trámite, procedimiento. Por eso ese código se llamaba Código de Procedimiento Civil. En cambio, este no es de procedimiento, es procesal. No está preocupado en lo procedimental. Y así el artículo 366, parágrafo 1, numeral 6, señala la fijación definitiva del objeto de prueba. Pero el objeto de prueba debe ser determinado por la autoridad judicial. Pero tenemos que pensar antes que hay un otro algo encima de esto, encima del objeto de prueba, es el objeto del proceso. El objeto del proceso. El objeto del proceso no es la pretensión, como algún libro boliviano dice. Sí, dice, el objeto del proceso hoy en día con el nuevo Código Procesal Civil es la pretensión. No es así. Es falso. Igual en familia, ¿no? Hay que determinar el objeto del proceso. Nos señala el motivo del proceso. Generalmente la pretensión contradicha. O sea, la pretensión, la excepción se contradice con la excepción y nace el conflicto. Ese es el objeto del proceso. Ese conflicto de relevancia jurídica, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Eso no estaba ni remotamente pensado en la anterior legislación. Ni por casualidad. Por eso es necesario establecer ahora qué es lo sustancial y qué es lo formal. Desde la demanda. La demanda formalmente idónea, la demanda formalmente de contenido y forma, diríamos hoy en día. Antes era la demanda formalmente idónea. Hoy en día la demanda formal y de contenido. Nos habla del objeto del proceso. Por eso la pretensión desde el ámbito doctrinal es el modo idóneo de determinar el objeto del proceso y transitar solamente por lo sustancial, no procedimental. No hay nada de procedimiento ahí. Los procesalistas están hasta la coronilla con los trámites y procedimientos. Los enemigos del procedimiento son los procesalistas. Por eso es importante, el objeto de la prueba, determinar el objeto del proceso. Esa vez difícil. Finalmente, ¿cuál es el conflicto? 1000 conflictos pueden haber, pero ¿cuál es el conflicto determinante central para este proceso? Hay que determinar. Por eso se habla del objeto del proceso y esa labor inicialmente está a cargo de la parte demandante. Tiene que presentar el conflicto de relevancia jurídica. Si se ha equivocado, el juez le mandará a definir, a establecer. Una vez definido, después de contestada la demanda, después de estar presentada la contestación, ya tiene 2 versiones sobre ese conflicto. Entonces, cuando tiene esas 2 versiones y otras que pueda haber de las otras partes demandadas inclusive, recién puede decir, el objeto del proceso es este, y lo dicta en un auto, en audiencia. Si ese es el objeto del proceso, entonces ya todo el mundo sabe, se ubica mejor, de mejor manera. En la práctica, en la vida profesional, lo que he podido ver, cómo determinar el objeto del proceso, que ayuda también
es la audiencia de conciliación previa. Ahí vienen los debates. Y uno a veces no tiene claro el objeto del proceso, pero con esos debates de parte y contraparte ya lo ubica, ya lo determina. Entonces sí es más fácil redactar la demanda. El protocolo del Código del Proceso Civil del año 2017, no 2016, sino 2017, nos da una fórmula muy interesante que dice: el conflicto o el objeto del proceso se da por la pretensión contradicha, la pretensión que viene y la excepción, ese choque. No se acepta, no se acepta. Entonces surge el conflicto. Hay que determinar. Es una novedad en este código, ya no novedad en el exterior. Hace 80 años que vienen desarrollando la pretensión en el exterior. Para nosotros novedad con esta ley 439. ¿Cómo no, estimados colegas, amigos? Ya han sido las 20:32. Mañana continuamos con el desarrollo del objeto de la prueba. Muchas gracias, muy buenas noches, estimados colegas. Doctor, agradecidos con usted por hacernos esta capacitación tan buena, ¿no? Nos vemos al día de mañana, ¿le parece? Encantado, hasta mañana. Buenas noches, que pasen una buena noche hasta el día de mañana. Agradecidos también con nuestros participantes por estar presentes en estas clases. No se olviden de que les van a estar mandando el enlace de WhatsApp para que entren al Zoom. Así que estén atentos, por favor. Que pasen una buena noche. Permiso. Hasta luego.